Bendiciones para el pueblo de Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se encuentra en Lucas 8:43. Y dicen así las Escrituras: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años había gastado todo cuanto tenía y por ningún lado había podido ser curada. Se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado y ha salido poder de mí? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pues es una palabra que nos enseña a que tenemos que tener una fe viva, una fe contundente, una fe y un acercamiento sabiendo que el Espíritu Santo va a sanar nuestras dolencias, va a tocar nuestras heridas, va a tocar las fibras de nuestro corazón. Solamente tenemos que creer, porque el que cree todo lo es posible. La palabra nunca llega vacía, siempre tiene un sustento. La palabra de Dios es la comida diaria de nuestra alma. La palabra de Dios nos enseña cada día que tenemos que acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que tener una fe contundente, una fe persistente, una fe terca, una fe ahí que perdure. Tenemos que impregnarnos de ese amor que solamente el Espíritu Santo da. Porque si no tienes amor, si no amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿de qué te sirve la palabra de Dios? ¿De qué te sirve predicar la palabra? ¿De qué te sirve tanta teología? ¿De qué te sirven tantos libros si cuando abres tu boca para hablar no sirve para nada? Si cuando hablas es para dañar, si cuando hablas no tiene amor, si cuando hablas vienes con palabras terceras, si cuando hablas va dirigido el mensaje a otra persona para herirlo, esas ofrendas no son válidas para el Señor. La palabra de Dios me enseña: ponte a cuentas con tu prójimo, reconcíliate con tu prójimo, y así podrás traer las ofrendas a la presencia del Señor. Pero ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve predicar la palabra de Dios si no tolero a mi hermano? Si no tolero a mi hermana, ¿de qué me sirve? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos trabajan en la viña, pero no todos cumplen el jornal. Es necesario que la cizaña y el trigo crezcan juntos, pero ojo, en su día, en su tiempo, el Padre arrancará la cizaña, le hará un manojo y la echará al fondo del mar. La quemará, la echará al fuego. No servirá, no sirve, pero es necesario crecer con ella. ¿Tú te crees que si tú no creces con un hermano que te está haciendo las 1000 y la una, tú te crees que eso sería un evangelio sufrido? Pregunto, ¿es necesario que en la casa de Dios haya todo tipo de utensilios? Utensilios que honran al Padre y otros que no saben honrarlo. Pero es necesario que crezcamos todos en esa casa. Es necesario
hierro, con la hierba seca, con las hojarascas. Es necesario crecer con esas personas que nos dañan, con esas personas que nos injurian, con esas personas que no nos dejan avanzar. Es necesario, porque ahí el Señor va a empezar a trabajar en tu vida, porque ahí el Padre va a empezar a trabajar en tu casa, en tu hogar. Mis hermanos, es necesario crecer junto con la cizaña, pero recordad que será arrancada y quemada. ¿Os podías sentar, por favor? La palabra de Dios nos está enseñando aquí de que la mujer tenía tanta fe que no le importaba la aglomeración de la gente, no le importaba el mullío de la gente, no le importaba ni siquiera de que los discípulos dijeran: mujer, deja a nuestro maestro. A ella no le importaba, ella solo tenía una meta y era de alcanzar hasta él. Pero fue imposible, fue imposible. ¿Sabes lo que tocó de él? Un simple hilo del tejido de su ropa. Con eso fue liberada, con eso fue salva. Es más, Jesús dijo: ¿quién me ha tocado que ha salido poder de mí? Mis hermanos, que nadie os diga que no tienes remedio, que nadie te diga que no sirves, que no vales, que eres un utensilio de poca honra, que nadie te diga que Cristo no perdona, que nadie te diga que Cristo no te honra, que nadie te diga que tu pecado es muy fuerte y Cristo no te va a perdonar. Si Cristo murió por nuestros pecados y dio su sangre por nosotros, hizo aquel sacrificio tan grande, ¿cómo puedes hacer caso de esas voces extrañas? No hagas caso, mis hermanos, no hagáis caso, mis hermanas, porque Cristo siempre está dispuesto a perdonar a su pueblo, porque Cristo siempre está dispuesto a perdonar a un corazón quebrantado e humillado delante de la presencia de Dios. Que nadie subestime de que tú puedes ser algo en el Señor. Profetiza en tu vida, profetiza en tu mente: yo soy ministra del Señor, yo soy profeta del Señor. Profetiza que tus hijos son evangelistas, pastores. Profetiza que tu compañera cambiará. Profetiza que tu compañero cambiará. Profetiza que en tu cuerpo hay salud, hay libertad, porque en Cristo todo lo podemos. Mis hermanos, deciros que hay 3 tipos de enfermedades, las cuales están ahí. Repito, tu enfermedad tiene 3 tipos de causas, el por qué están en tu cuerpo. Amén. La primera de ellas es por enfermedad. Por enfermedad. Porque no cuidas tu templo, porque no cuidas tu cuerpo, porque lo mismo te da meterte 5 pizzas que meterte 40 hamburguesas, porque bebes Coca-Cola, porque fumas, porque te drogas, porque tienes una mala dieta, porque no haces ejercicio, porque tu cuerpo está abatido. Pero eso es un pecado propio tuyo. A eso no le eches culpa a Satanás, ni al mundo, ni a la carne. Échatela tú. Eso es un pecado propio tuyo que sale de tu carne. Aunque haya comida, quieres comer. Aunque estés saciado, quieres aún más.
nunca estás saciado, nunca estás lleno. Eso es un espíritu inmundo, muy común hoy en día en el pueblo del Señor. Pero deciros que es un pecado propio, porque si tú le pones un stop a Satanás y a sus demonios, ellos se van a paralizar en nombre de Jesús. Si tú esta carne la doblegas en ayuno y oración, tú le vas a poner un stop y tu sangre va a ser renovada, tu organismo va a ser renovado a través del ayuno, de la oración. Es un pecado propio, nacido de tu corazón. En vez de comerte un plato de verdura, pescado o algo saludable, mucha fruta, tú optas por la grasa, por el marrano, por la hamburguesa, por los kebabs, por cosas que dañan tu cuerpo, tu corazón, tus pulmones, tus riñones, Coca-Cola, Red Bull, tantas cosas que le metemos al cuerpo que no le agradan a Dios. Que está bien que comas, pero con un límite, con una moderación, con un límite. Una hamburguesa está bien, pero no 2 o 3. Una pizza en familia vale, pero no 5 o 6. Lo que no recomiendo es la Coca-Cola. Eso destruye el hígado y otras zonas de nuestro cuerpo intestinal. Otro pecado, otra enfermedad por causa del pecado. Por una mala alimentación, que es pecado propio. Otro es por el pecado, porque tú has pecado, porque tú te masturbas, porque tú ves porno, porque tú haces el pecado diariamente, mientes, fumas, robas, eres delincuente. Esos son pecados que acarrean la enfermedad. Esos son pecados que el pecado tuyo, tu pecado que a ti te enamora de la calle, de la carne, tu escupiscencia, tu lujuria, todo eso arrastra una enfermedad. Y a veces dices tú, pero ¿y por qué si yo oro, si yo busco, si yo tengo de Dios, por qué no se me va esto? Porque a ti te ataron en un altar, a ti te ataron de pequeña, a ti te ataron de pequeño. Mira y investiga de tu generación quién padecía de nervios, quién padecía de depresión, quién padecía de diabetes, de colesterol, de cáncer, de sida. Investiga, porque aunque ahora no lo veas en tu familia, sí hubo antecedentes de antes. Todos venimos arrastrando una maldición generacional, pero se rompe cuando tú te haces una liberación y tú aceptas esa liberación. Empiezas a renunciar lo que te hicieron de pequeña. Empieza a renunciar si te llevaron a una santería, a una brujería, si te hicieron los brujos algo. Es que por causa de la ignorancia, a veces de los padres o de nuestros seres, de los antepasados, venimos arrastrando una maldición generacional. Y por eso tenemos en nuestros cuerpos diversas enfermedades. Deciros, mis hermanos, que por el pecado viene la enfermedad. Por la mala alimentación y no cuidar tu cuerpo viene la enfermedad. Decirte, mi hermano, que investigues. Porque hay personas que dicen, yo estoy enferma y no sé por qué no se me va esta enfermedad. Es como la mujer del flujo de sangre,
Ella necesitaba un encuentro con Dios. Ella necesitaba hablar con Dios. Ella necesitaba acercarse a Dios. Eso es lo que necesitamos muchas veces y no lo entendemos. Acercarnos al Señor, tocar su manto y decir: Padre, quiero ser libre, quiero ser salva, quiero ser sana. Y el Padre te hará sana, te hará libre, pero tienes que ir tú a la presencia del Señor. Tienes que reconocer tu pecado. Tienes que reconocer que lo necesitas. Tienes que reconocer que sin Él tú no eres nada. Tienes que reconocer que cuando acaba la ciencia de los médicos, solamente nos queda nuestro Padre. La última palabra la tiene el Señor. Amén. Tú piensas que todos los diagnósticos te lo ha dado ya un médico, todo el formulario de tu vida te lo ha dado un médico. Y todo es psicología, que estás medio derrumbada, que estás a punto de morir, que una enfermedad te lleva a otra por causa del pecado. Pero sin saber el médico que son cosas espirituales. Ellos como médicos están haciendo su trabajo y su labor bien. Pero es que no todo es físico. Vamos a meternos también en lo espiritual. ¿Qué antecedentes tengo de mi antepasado? ¿Quién viene arrastrando depresión, ansiedad, cáncer, lepra, tuberculosis, la jaqueca, que es muy común, problemas de hígado, azúcar, colesterol? ¿Quién viene arrastrando esa maldición? Porque de alguien tiene que venir, como la psoriasis, como problemas de mente, ceguera, tartamudeo. ¿Quién de mi antepasado tartamudeaba? ¿Quién no vocalizaba bien? Todo eso tenemos que aprenderlo, analizarlo. Amén. Y tenemos que recopilar para atrás y buscar fundamento y buscar información. ¿Quién padecía todos esos problemas? ¿Qué hacer ante ellos? Una renuncia, renunciar de corazón. Que alguien te ayude, que alguien te ayude, ya sea un siervo, una sierva. Que alguien te ayude, un pastor, una pastora capacitada para hacer liberaciones. Primero tienes que reconciliarte con el Padre y pedirle perdón por tus pecados, ya sean inconscientes o inconscientes. Después te tienes que reconciliar con tu prójimo, porque ya está bien que tú te reconcilies con el Padre, pero ¿a dónde dejas a la suegra? ¿A dónde dejas al cuñado? ¿A dónde dejas a que te hirió? Ah, pero yo no tengo culpa. Él me tiene que buscar a mí. Mentira del diablo. Si tú eres espiritual y tú te crees un hijo de Dios, ven, busca tú del que te hizo daño. Mis hermanos, busca la liberación, la libertad. Reconcíliate con el Señor. Renuncia al pecado, renuncia a lo que hicieron tus padres contigo. ¿A qué altar te ataron? ¿Y por qué conlleva ahora tú esa maldición, esa condena, esa cadena que no te deja vivir? Mi hermano, y después llega la liberación. Una vez que te reconcilias con el Padre y renuncias a tu pecado, después llega la gran liberación. Lo que te hace libre, una liberación. Y recordad que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Amén. La tercera parte del por qué hay enfermedades en nuestro cuerpo es por voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que yo esté enferma. Porque estando enfermas, estando en esta situación, el Padre va a sacar el sustento que Él quiere, ese zumo de oliva que Él quiere que yo sustraiga y que sea aromático
para Él. El Padre nos pasa por pruebas y enfermedades y a veces nos deja en la enfermedad, pero es porque Él ve que si a ti te sana, quizá tú puedas descarriarte y te puedas perder. Aquí tenemos a un ejemplo vivo que es Pablo, que tenía un aguijón. Pablo tenía un aguijón, nunca fue sanado, nunca fue libertado, o sea, fue libre, pero ahí tenía el aguijón. ¿Por qué? Porque era voluntad de Dios que tuviese el aguijón Pablo. Muchas veces no podía escribir ni hacer sus cartas paulatinas para las iglesias porque no podía ver, pero sí tenía sus escritores. Tenía a sus escritores que escribían lo que él le dictaba. Amén. ¿Es voluntad de Dios que tengamos enfermedades? Sí. Es voluntad de Dios. Porque así lo quiere. Porque ahí nos quiere ver crecer. Porque ahí quiere ver qué calibre de fe tenemos hacia Él. Tenemos que ser como la aceituna machacada, triturada, hasta que saque el jugo, el zumo de esa sustancia y que llegue el aroma hacia su trono. Es necesario estar enfermos por voluntad de Dios, sí, para que tú cambies, para que yo cambie y para que nuestra fe sea más fortalecida en el nombre de Jesús. Pero ojo, tu pecado viene, tu enfermedad viene por el pecado. ¿Por qué viene la enfermedad? Por el pecado. Hay enfermedades que se curan, amén. Hay enfermedades que si tú le pidas al Señor y quebranta el corazón del Señor y te cura por misericordia, amén. Claro que sí, tenemos un Dios de milagros, pero también tenemos el pecado propio. El pecado propio. A mí me gusta ir a la iglesia, pero después me gusta irme y reunirme con mis amigos del mundo, los cuales tienen mal vocabulario, hablan mal, hablan de muchachas, hablan de muchachos, fuman, se drogan, beben y al día siguiente no pasó nada. Pido perdón a Dios otra vez y me voy al culto. Pecado propio. Si sabes que a ti 5 hamburguesas te van a hacer daño a tu organismo, no lo hagas. Pecado propio. Si sabes que ver pornografía es pecado y te puede condenar y tú lo haces sabiendo ya que es pecado, es pecado propio. ¿Qué quiere decir pecado propio? Que es tuyo, que nace de ti, que nace de tu corazón. Ese es el pecado propio. Y después está el pecado que Dios permite, porque Dios a nadie lo entiende. Dios te quiere ahí, pero que crezca. Dios te quiere ahí enferma, pero que no lo niegues, que no lo aborrezca, que siempre tu auxilio, tu grito de auxilio sea el Padre. Padre, ven a socorrerme, alivia mi dolor, ayúdame, fortaléceme, sáname. Sáname si a ti te complace, si es tu voluntad. Sáname en el nombre de Jesús. Mis hermanos, pues hasta aquí el mensaje de hoy y repetiros el mensaje de hoy. Tu enfermedad tiene 3 tipos de causa, el por qué están en tu cuerpo. 1, por el pecado, por fumar, beber y hacer tantas cosas aberrantes ante la presencia del Señor. 2, por la alimentación, porque no cuidas tu templo. Amén. Y eso se llama pecado propio. Al igual que el primero, que es fumar, beber, pornografía, prostitución, mentir, ser chismosa, chafardera, en fin, todo eso es pecado propio. Y el tercero es porque es voluntad de Dios que tú estés enferma o enfermo, porque ahí te quiere Dios. Ahí te quiere el Señor, trabajando en la obra del Señor, así como Pablo.
Pablo tuvo un aguijón y nunca se le fue quitado. Y aún así nunca negó a Jesús y siguió escribiendo cartas paulatinas para las iglesias y siguió el ministerio del Señor. Pues hasta aquí la palabra de hoy. Bendiciones para todos y que haya sido de bendición. Amén. Pues nada, bendiciones.